Por supuesto, mis primeras palabras siempre de agradecimiento a la Facultad de Derecho, en este caso al Centro de Graduados, esperando pronto poder hacer actividades como esta en forma presencial, como se merece la facultad, y no seguir con esta modalidad virtual que tiene sus pros y sus contras, como ya todos lo sabemos después de tanto tiempo de esta pandemia. Bueno, el tema sugerido para la charla de hoy, una propuesta disparada a partir de una reciente, quizás no, la última opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculado con el tema de la reelección, y tenía como título algo que lo voy a dejar quizás como conclusión, que es básicamente, ya les adelanto, que la reelección no es un derecho humano. Se nos dice, es un profesor de Derecho Constitucional, pero también de Derechos Humanos, y quiero enmarcar esta conclusión, que para mí es categórica, en sentido similar al que tiene la Corte Interamericana, desde una mirada de la teoría del Estado, desde una mirada un poco del derecho constitucional comparado, pero también del derecho político. Vamos a ver un poco cómo está prevista la figura de la reelección en los sistemas presidencialistas, como es prácticamente la totalidad, salvo algunos pocos países anglófonos de la costa del Caribe, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, en la región de América del Sur y de América Central. Vamos a ver un poquitito cómo influye este instituto de la reelección en los sistemas políticos, y vamos a ver un poco por qué en este momento la Corte Interamericana, pedido en este caso de Colombia, que fue el Estado que solicitó la opinión consultiva, se explayó en 43 páginas de forma tan categórica en un tema que hace ruido desde hace unos años. Yo les diría, desde lo que va del siglo XXI, es uno de los temas de conflicto en los sistemas políticos de nuestra región. Vamos un poco al origen. Ustedes saben, la Constitución norteamericana es de alguna forma la matriz en la cual gran parte del constitucionalismo latinoamericano se ha moldeado, mucho más en el caso de Argentina, que quizás sigue hasta inclusive en su mecanismo de control de constitucionalidad las reglas más en forma fidedigna. Ya en la Constitución norteamericana, en los primeros debates de la Constitución de Filadelfia, en 1787, aparecía la figura de la reelección como una figura controvertida. Quien les voy a citar, y les voy a leer un pequeño párrafo del Federalista, es uno de los founding fathers, alguno de los padres fundadores del derecho constitucional norteamericano, y fíjense cómo introducía la cuestión de la reelección. Decía, la idea de hacer imposible que el pueblo conserve en funciones a aquellos hombres que en sus opiniones han hecho acreedores de su aprobación y confianza constituye una exageración, cuyas ventajas son problemáticas y equivocadas en el mejor caso, y están contrarrestadas por inconvenientes muchos más ciertos y terminantes. Fin de la cita. Es decir, siempre fue un tema de discusión el tema de la reelección. Y sepamos que en la primera Constitución norteamericana no había ninguna norma que impidiera la reelección. La tradición de la no reelección empezó siendo una muy buena tradición republicana, hecha, impuesta de alguna forma por la figura liminar, si se quiere, del primer presidente norteamericano, George Washington. Pero también hubo otros presidentes que fueron reelectos, Ulysses Grant, por ejemplo, y se empezó a discutir muy fuerte el tema de la reelección en los Estados Unidos de Norteamérica cuando, así como lo había hecho en el siglo XIX Theodore Roosevelt, el otro famoso Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, fue nada menos que presidente 3 mandatos de 4 años, recuerden cómo es en el sistema norteamericano, y no llegó a empezar su 4º mandato, hubiese sido todo un récord justamente, en virtud de que falleció después de haber sido electo. Recién esto originó que en el año 1951, es decir, ya en la posguerra, Estados Unidos impusiera
una reforma constitucional al texto de 1787, la Constitución Histórica, enmienda 22, que permite solamente una única reelección y no permite después la posibilidad de volver a ser electo de los presidentes. Por eso muchas de las figuras que ustedes conocen hoy en día gozan de una inmensa popularidad, sin ir más lejos, Clinton o Barack Obama, por ejemplo, pero ni se les pasa por la cabeza, pero tampoco el sistema norteamericano lo permite, la posibilidad de que esas figuras vuelvan a intentar ocupar el cargo de presidente de la República. Hoy en día la enmienda 22, de alguna forma podemos decir que implica una limitación a ese reeleccionismo que no estaba del todo prohibido en la Constitución Histórica de los Estados Unidos. En el caso de Argentina, la Constitución Histórica de 1853, como ustedes recordarán, permitía un periodo al presidente de 6 años y permitía la posibilidad de una reelección, pero solamente después de que ocurriera al menos un periodo intermedio. Caso concreto de esto había sido, por ejemplo, dentro de las presidencias históricas, la presidencia de Roca. Fue modificada para permitir una reelección durante la presidencia del general Perón, y después justamente en la reforma del año 1994 se permitió la reelección, ahora sí con un periodo de 4 años, 8 en total, justamente en virtud de uno de los requisitos, o uno de los puntos de acuerdo en el famoso Pacto de Olivos del año 1993, que significó el paso previo, el ejercicio del poder preconstituyente, si se quiere, el acuerdo político que destrabó las mayorías necesarias para la reforma constitucional de 1990. Ahora, yo voy a empezar con una confesión acá. Me tocó trabajar en esa reforma del año 1994, trabajé conjuntamente dentro de un bloque de asesores que integraba la Unión Cívica Radical, con el presidente Alfonsín como presidente de bloque, y debo decir que en ese momento me pareció absolutamente razonable lo de los 4+4, la fórmula de los 8 años con una sola reelección. Hago un mea culpa. Año 2021, no es buena la reelección. Ya arranco desde acá. Me encantaría volver al sistema de los 6 años sin reelección. Pero bueno, las cosas van cambiando y a veces uno va cambiando de opinión y es bueno, creo que es honesto decirlo en forma clara. Hoy en día, veamos cómo está el tema en el derecho constitucional comparado, el tema de la reelección. Está prohibida en Colombia, está prohibida en Guatemala, está prohibida en México, que fue justamente también uno de los modelos que se tuvo en cuenta, que se discutió mucho en el momento de la reforma del año 1994, y en Paraguay, la última reforma del año 1990. Se permitía una reelección por única vez, como les decía, en los Estados Unidos, en Ecuador y en República Dominicana, y una vez, pero no en forma consecutiva, en Chile, en Costa Rica, en El Salvador, en Panamá y en Uruguay. Este era más o menos el panorama que existía al momento de la recuperación democrática, allá por la década de 1980, que no era, por cierto, muy afín al tema de la reelección. En los 90 ya comenzaron algunas reformas constitucionales, mucho más en lo que va de este siglo, como ahora vamos a ver, y se introdujeron reformas constitucionales en Perú, en el año 1993, durante el régimen de Fujimori, en el caso de Brasil en el año 1988, un poquito antes, un poquitito después de nuestra recuperación democrática, y en la Argentina, como mencionábamos, en 1994. Ahora, la piedra en el zapato definitivamente aparece cuando la figura de la reelección en estos sistemas presidencialistas. Recordarán ustedes, siempre el citado Juan Bautista Alberdi decía que en realidad en nuestros países, en la región, en América Latina, en realidad necesitábamos reyes vestidos de presidentes. De ahí gran parte de lo que Nino consideró el hiperpresidencialismo argentino, uno de los temas que la reforma constitucional vino a tratar de formular o de reformular y que evidentemente no logró hacer en el año 1994, empezó con el tema de la reelección indefinida fundamentalmente con una modificación a la reforma constitucional de Venezuela en el año 1990. Y hoy se permite la reelección indefinida justamente en Venezuela,
también en Honduras, también en Nicaragua, como ahora me voy a referir dentro de 10 minutos, y también en Bolivia, con algunas particularidades en estos casos que voy a mencionar. ¿De dónde viene la idea de la reelección indefinida que apareció, como les decía, como una piedra en el zapato a partir de 1999 en Venezuela y en la región, en Ecuador en su momento, en Bolivia, en Honduras? Básicamente vinculada con una idea, con una teoría política, con una posición política, con una filosofía política que está vinculada con el populismo. Autor clásico, para citar en estas circunstancias, Laclau, que en gran medida fue el autor más leído por aquellos que impulsaron en su momento, en Honduras con Hernández o después con Zelaya, por supuesto también con Ortega en Nicaragua en algún momento, y también con Evo Morales, en el caso para nominar, para personalizar algunas de las figuras que tienen que ver con la introducción de la figura de la reelección indefinida. El populismo básicamente supone una idea, una reformulación, esta es mi posición por lo menos, una reformulación del viejo sistema smithiano de amigo-enemigo, una reformulación, si se quiere también, de las prácticas políticas, con una idea muy fuerte de hegemonía, de pueblo-antipueblo, que inevitablemente lleva a lo que conocemos en estos días, o en estos años que hemos tenido en los últimos tiempos, a grietas, a posiciones muy antagónicas, a divisiones en la sociedad que hacen muy difícil la construcción de los consensos democráticos. Por eso, tengo en general que el populismo es un enemigo, si se quiere de alguna forma, del modelo de la democracia liberal, o la democracia republicana, que creo es el modelo que la Constitución argentina adopta desde el mismo artículo primero en la Declaración Histórica de que la nación argentina adopta para sí la forma representativa republicana y federal de gobierno. Esto está caracterizado básicamente por una idea de división de poderes, por una idea de alternancia de poder, por una idea de pluralismo que hace a un determinado modelo constitucional, en el cual el hiperpresidencialismo no juega bien a favor de estos principios y la reelección termina de agravar los males que esto genera ya por sí mismo en las características del hiperpresidencialismo. Esto dicho muy sucintamente. ¿Por qué cuento esta breve introducción? Porque así como hablamos de populismo, y no me quiero detener demasiado sobre esta figura, desde el año 2001, la contracara de la aparición de la figura de la reelección indefinida es la construcción de un modelo constitucional democrático basado en un sistema de organización que pretenda respetar los derechos humanos a nivel regional. ¿Qué quiero decir con esto? En el año 2001, la OEA, la Organización de Estados Americanos, en cuyo seno se desarrolló el sistema de protección de los derechos humanos, con la Comisión, con la Corte Interamericana como órganos de protección, prevé algo que se conoce como la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana, de alguna forma, consolida un modelo de democracia en el cual, solamente en el cual, los derechos humanos son respetados en forma plena. No solamente la libertad de expresión, no solamente los derechos políticos, sino los derechos humanos en su totalidad. El único régimen que está no en contradicción, sino en consonancia justamente con el respeto irrestricto de los derechos humanos, al cual la Argentina adhirió en forma contundente y bien iniciada la recuperación democrática al firmar el Pacto de San José de Costa Rica y reconocer la competencia de estos órganos de protección que mencionaba. Esa Carta Democrática Interamericana consolida dentro del corpus juris interamericano una forma de organización del poder. No en vano, en el año 2001, a los países que integraban la OEA se sumó Canadá, por ejemplo, justamente en una asamblea en la cual dijo, bueno, yo me sumo a esta OEA si ponemos esto como piedra fundamental, como punto basal en la cual vamos a tener un sistema de integración regional o un sistema de respeto, de resguardo de los derechos humanos a nivel regional. Claro, eligieron una mala fecha,
los estados para firmar este documento conocido como la Carta Democrática Interamericana. 11 de septiembre del año 2001. Estoy seguro si a cualquiera de ustedes le digo 11 de septiembre del año 2001, lo que se les va a venir a la cabeza 20 años después son las figuras que, las imágenes que hemos visto hace poco nuevamente en televisión, repetirse de las Torres Gemelas, no precisamente de una asamblea que por unanimidad, en la cual por unanimidad 35 estados, incluido Canadá, Estados Unidos y por supuesto la Argentina, adoptó un sistema político que en consonancia con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos representa un modelo de organización institucional que resguarde los derechos fundamentales. En ese marco, la reelección indefinida no entraba. Sin embargo, hubo ruidos, hubo movimientos, hubo piedras en el zapato. Como decía, lo hubo primero en Nicaragua, con un primer intento de reforma constitucional en la segunda presidencia de Daniel Ortega, después con Hernández y Zelaya, con un intento de golpe de Estado, ustedes recordarán, donde la Carta Democrática Interamericana dio respuestas, en este caso para resguardar un determinado modelo de organización. Y fracasó, evidentemente, en el caso de Evo Morales, como ustedes recordarán, presidente que no solamente fue elegido y reelegido conforme a su propia constitución, sino que reformó la constitución para estar en un tercer mandato, que inclusive llegó a convocar una consulta popular para ver si podía volver a presentarse. Le dijeron que no, y sin embargo consiguió que un tribunal constitucional le dijera que sí, en un ejercicio de control de convencionalidad que no tiene nada que ver con lo que se estudia en la Facultad de Reafirmación de los Derechos Fundamentales. Estos son quizás los modelos más complejos de cómo la tirantez entre la reelección y el modelo de organización de derechos humanos puede llegar a entrar en juego. Hoy en día quizás el modelo más concreto, el modelo más palmariamente contradictorio sea el de Nicaragua, justamente con unas elecciones que ya están directamente viciadas y que se van a llevar adelante dentro de muy poco tiempo, en un marco de absoluta persecución a los presos políticos y de absoluta persecución a la oposición. Ahora bien, ¿en qué se basan aquellos que dicen que la reelección es un derecho humano? En una interpretación bastante compleja, a mi modo de ver, de estos dos artículos, o de estos dos párrafos del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica que les voy a leer, referido a los derechos políticos. El artículo 23 dice que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, numeral C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país, y en el segundo punto, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Esto de que eran proscriptos, que en la Argentina se escuchó en boca del expresidente Menem allá por el año 93, cuando reclamaba su posibilidad de reelección, esta idea de que quienes no pueden volver a ser reelectos por los mecanismos constitucionales están sufriendo una violación a sus derechos humanos, de alguna forma vimos que está en los orígenes mismos de la figura del derecho constitucional, pero acá venía en clave de derechos humanos. Todos los tribunales constitucionales en alguna forma interpretaron, insisto, con un pésimo ejercicio del control de convencionalidad, sus cartas constitucionales a la luz de esta proscripción, poniendo por encima el derecho a la reelección, derecho entre comillas a la reelección, como un derecho humano que cada una de estas figuras a cargo del Poder Ejecutivo tenía, por encima de las variables del sistema político constitucional de todos los ciudadanos. Ahora bien, por suerte el sistema regional, y gracias en gran medida, a mi modo de ver, por la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, originó que uno de los órganos de protección, la Corte Interamericana, diera una respuesta a través de su función consultiva. Ustedes saben que la Corte tiene, aparte de la función contenciosa, una función
consultiva que puede ser instada por la Secretaría General de la OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o cualquiera de los Estados miembros de la organización. Colombia, con un grupo muy importante de organizaciones no gubernamentales y centros de estudio que actuaron de amicus curiae, le preguntaron a la Corte Interamericana estas preguntas que les voy a leer, porque la Corte, en el ejercicio de su competencia, reformuló para que sea clara su respuesta. Le preguntaron en estos términos a la Corte: ¿es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos? En este sentido, ¿resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial, ya sea por restringir los derechos políticos del gobernante que busca ser elegido, o por restringir los derechos políticos de los votantes? ¿O por el contrario, es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos que resulte acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad? Acuérdense de estos principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Y por último, la segunda pregunta: ¿es la reelección presidencial indefinida compatible con la existencia de la democracia representativa en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos? Pavadas de pregunta, diríamos, ¿no? Porque son preguntas que pareciera que tienen un inmenso contenido político, pero que bien encuadrados permiten definir o no cuál es el lado jurídico de estos sistemas de protección de los derechos humanos. ¿Son solamente una cuestión política o estamos hablando de derecho internacional de los derechos humanos con todas sus características? Y la verdad que la Corte se tomó su tiempo, como siempre. Los tiempos de la Corte Interamericana son muy particulares, pero el 7 de junio de este año, el 7 de junio del 2021, la Corte Interamericana finalmente se pronunció en la opinión consultiva número 28 sobre esta pregunta. Y básicamente analizó los tres requisitos. El de idoneidad: consideró que el mecanismo de la reelección no era idóneo para hacer más efectivo el sistema de protección de los derechos humanos. El principio de la necesidad, que de ninguna forma era necesaria la reelección para fortalecer un sistema de protección de los derechos humanos. Y fundamentalmente, el principio de proporcionalidad, aquel que en nuestro derecho constitucional venimos enseñando como principio de razonabilidad, pero que en el lenguaje del sistema interamericano se conoce proporcionalidad como en gran medida en el derecho constitucional europeo. A la luz de estos principios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, dijo: señores, no, la reelección no es un derecho humano. Y es más, en los sistemas presidencialistas, como los que son hegemónicos en todo el sistema interamericano, están en contradicción con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y lo hizo ni más ni menos que basándose en una interpretación correcta de este artículo 23 de la Convención Americana. Acuérdense el carácter que tiene las opiniones consultivas de acuerdo a la jurisprudencia de nuestra propia Corte Suprema al momento de la interpretación constitucional. Lo hizo claramente en una interpretación del artículo 23, decía, pero lo hizo también con el Pacto de San José de Costa Rica en la mano, con la Carta Democrática Interamericana, que hizo su debut, si se quiere, a pleno, como un instrumento esencial del Corpus Juris Interamericano, y lo hizo con la propia Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, con el cual, en el ámbito de la OEA, se gestó este sistema regional de protección que, en el caso de Argentina, tantas vidas ha salvado y por el cual debemos estar infinitamente reconocidos aquellos que sabemos lo que significó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamentalmente en la búsqueda de una justicia cuando no existía justicia en nuestro país. Y fue categórico. 5-2 fue la votación. Ustedes van a decir, pero no fue unánime. Es raro que en la Corte Interamericana, y más en opiniones consultivas, como fue esta, o como fue una también reciente en materia de derecho ambiental o de derecho a medio ambiente sano, se encuentre posiciones unánimes.
En este caso, es interesante señalar cuáles fueron las dos disidencias. Quienes consideraron que sí la reelección es un derecho humano son justamente el representante de Ecuador, uno de los países que habíamos señalado, que había de alguna forma montado un régimen constitucional a la luz de la mirada populista, y otro, el ex juez de la Corte Suprema Argentina, Raúl Zaffaroni, que también adhirió expresamente a la posición en la cual la reelección es un derecho humano. Esas fueron las disidencias. Me quedo con la mayoría, una mayoría contundente que, insisto, en 43 páginas desterra la idea de que la reelección forma parte de una categoría de pueblo que ya a Nino le costaba mucho definir y que siempre es difícil para el derecho constitucional, pero que es mucho más importante de analizar con esta mirada de la protección de los derechos humanos. Hoy en día, este va a ser uno de los temas centrales para el sistema interamericano en lo que resta del año. Les mencionaba el caso de Nicaragua, por supuesto el caso también de Venezuela, temas que son permanentemente discutidos en cada una de las reuniones internacionales donde se discute este régimen político. Yo tengo una posición tomada sobre estos dos regímenes políticos, en el cual, por supuesto, creo que no son respetuosos de los derechos fundamentales. Hoy en día, decía, hay que ver qué pasa fronteras adentro, ya no a nivel regional. ¿Qué pasa con esta reelección indefinida en el derecho público provincial argentino? ¿Cómo quedan hoy constituciones como la de La Rioja? ¿Cómo quedan hoy constituciones como la de Formosa? ¿Cómo quedan hoy constituciones como la de Santa Cruz, que son las únicas tres que permiten todavía la reelección indefinida en cada una de sus provincias? Lo dejo como un tema de interpretación interesante, casi como un ejercicio de interpretación constitucional. Me gustaría cerrar estos 30 minutos que le prometí a Rocío que iba a ser mi introducción para después poder entrar en un diálogo con ustedes, con algo que dice la Corte Interamericana en esta opinión consultiva de forma, me parece que clara y contundente. Dice, el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares. Quedémonos con esta idea, quedémonos con esta definición de la Corte Interamericana, quedémonos con este debut de la Carta Democrática Interamericana como la perla, a mi modo de ver, novedosa del Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, y revisemos un poco frases que solemos decir en forma medio desordenada, pero que en el fondo, cuando la pensamos a partir de la dignidad humana, tienen otra dimensión. Quizás sea lo que el propio Alberto Aravilla, mi profesor titular de Derecho Constitucional, en una reciente intervención en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, llamó una pretensión de inmortalidad. La idea esta de la reelección presidencial indefinida en América Latina, justamente a propósito de esta opinión consultiva número 28, que los invito a leer, a analizar y a estudiar, porque van a encontrar muchas cosas de mucho interés que quería dejar en claro en esta tarde de hoy. Bueno, Rocío, quedo a disposición de todos y cada uno de ustedes para algunas preguntas, si la quieren hacer a través del chat o si la quieren hacer a mano levantada, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Rocío, veo que has vuelto ahí, así que vos sos la jefa espiritual del movimiento a partir de ahora. Bueno, los que quieran levantar la mano lo pueden hacer mediante la función de Zoom y yo les habilito el micrófono para hacerle alguna pregunta al doctor, y si no, las pueden hacer por el chat, no hay ningún tipo de problema, como ustedes prefieran. Luis, ¿querés que te dé la palabra? Listo, y ya solicito para reactivar el micrófono. Listo, ya tenés micrófono, Luis.
Sí, muy buenas tardes, doctor, desde Perú. Hola Luis, ¿cómo te va? Saludo desde Perú. Eh, en mi país, bueno, actualmente estamos en una situación política complicada. También, usted mencionó a Fujimori, que fue, digamos, el presidente que introdujo en la Constitución la reelección presidencial, ¿no? Y bueno, hubo una interpretación auténtica del propio Congreso en su momento. Y bueno, después cuando ya vino la democracia con el presidente Paniagua, pues se derogó nuevamente el artículo constitucional, ¿no? Fue toda una lucha de varios sectores democráticos en aquel entonces, cuando éramos más jóvenes, digamos, ¿no? La pregunta que un poquito le quiero hacer es, en, en, en el tema de la reelección, ¿hay una diferencia entre los sistemas, digamos, parlamentarios? Hablo de Angela Merkel en concreto en Alemania, que se ha reelegido muchos años, corríjame si me equivoco, creo que han sido 14, durante 14 años ella estuvo en el poder, ¿no? Entonces, ¿por qué se critica a Latinoamérica en estos temas y los regímenes parlamentarios en Europa admiten una reelección indefinida totalmente, ¿no? Entonces, tiene que haber algo con eso. Gracias. Luis, es cierto, éramos más jóvenes. Recuerdo perfectamente cuando el presidente Paniagua restableció la pertenencia de Perú después del Fujimorato al sistema interamericano de protección de derechos humanos, que Perú se había alejado justamente y había denunciado, mejor dicho, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me voy a meter en la situación interna de Perú porque es lo suficientemente grave como para que un argentino sentado en Buenos Aires ande opinando, pero sí, sé que es una situación complicada y sé que justamente están en un proceso donde se ha sometido al Congreso a una interpretación auténtica del texto constitucional, no en este caso concretamente de la reelección, pero en el cual me animaría a adelantarte, Luis, inevitablemente va a aparecer si es que aparece un mecanismo de reelección. Un mecanismo, perdón, de reforma constitucional. A ver, acá lo importante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. En un sistema parlamentario que justamente permite votos de censura, en un sistema parlamentario que permite disoluciones anticipadas del Congreso, en un sistema parlamentario que permite un mecanismo de alianzas políticas mucho más flexible que un sistema de todo o nada, como son los sistemas presidencialistas, la reelección no juega el mismo papel a los efectos de la concentración de poder que tienen los sistemas presidencialistas. Entonces, cuando alguien viene y dice, bueno, pero Angela Merkel estuvo 16 años, yo les digo, honestamente, tráiganme los próximos 16 años Angela Merkel a la República Argentina, compro ya el ticket sin ningún inconveniente. Pero no es solo Angela Merkel porque Angela Merkel es una dirigente excepcional, y no cabe la menor duda, sino porque los sistemas parlamentarios permiten una flexibilidad que no tienen los sistemas presidencialistas, menos sistemas hiperpresidencialistas como la gran mayoría de los sistemas latinoamericanos. Entonces, la concentración de poder hace que existan más gobiernos sin tanto apego a la necesidad de la construcción de consensos parlamentarios para la sanción de las leyes, situaciones de emergencia, los famosos decretos de urgencia, delegación legislativa, que van erosionando justamente el principio de división de poderes, que es la clave. Es cierto, los sistemas parlamentarios, a veces el sistema de división de poderes no está tan definido como los sistemas presidencialistas, pero las prácticas constitucionales hacen que justamente mecanismos como este de la reelección presidencial y fundamentalmente creo también los sistemas de partidos y los sistemas electorales, no me quiero hacer el distraído, es donde aparecen muchas veces las trampas que hacen que sistemas que podrían funcionar de otra forma, porque el sistema francés es presidencialista, pero no se me ocurriría a Macron tratando de luchar por un cuarto mandato, como no se me hubiese ocurrido a Mitterrand, o como no se me hubiese ocurrido a Jacques Chirac, ya no para no pensar justamente en De Gaulle, que era una de esas figuras que generaba ese tipo de contradicciones que a veces aparecen en los sistemas donde aparecen fuertes
representaciones de caudillos, ¿no? Pero sí, Luis, creo que la diferencia está en eso, en lo cualitativo y no en lo cuantitativo. Bueno, profe, acá preguntan, ¿la reelección indefinida no será equiparable a la inamovilidad vitalicia de los jueces? No, porque la inamovilidad, que no es vitalicia, sino que primero tiene un límite de 75 años y es mientras dure su buena conducta, en el caso de los jueces es una garantía de la independencia judicial. En cambio, la reelección es un mecanismo la reelección indefinida es un mecanismo que permite la concentración del poder de forma contraria justamente a la defensa o a la protección de los derechos fundamentales. Por ahora no vi ninguna otra pregunta en el chat. No sé si alguien quiere levantar la mano y no tiene la opción por Zoom, me dice y les doy la palabra. Ahí, acá, Pedro. Pedro, ahí ya te estoy reactivando el audio. Pedro Ya Manuel tenés audio, Sánchez. Pedro. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Y a todos los compañeros que están escuchando. Hola, Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? No, mi consulta era respecto al conocimiento que usted tiene de los pronunciamientos de la Corte Interamericana, por supuesto, respecto a reelecciones indefinidas en provincias o no sé, en los lugares que tengan estados asimilables a provincias como tenemos nosotros. ¿Hay alguno respecto de eso o se refieren pura y exclusivamente a las naciones en sí? Es buena la pregunta que vos haces, Pedro. Mirá, primero que nada, el sistema interamericano es un sistema en el cual los sujetos del derecho internacional son los estados, fundamentalmente, que forman parte dentro de la Organización de Estados Americanos. Los mecanismos de control de convencionalidad suponen un ejercicio de la evaluación de la violación o no de la Carta Interamericana, de la Carta de Costa Rica, de la Declaración Americana, en relación con la atribución o no de la responsabilidad internacional a los estados. El Pacto de San José de Costa Rica tiene una cláusula, el artículo 28 justamente, la cláusula federal, en la cual aclara muy bien esto, dice, guarda, señores, el que es responsable internacionalmente no es esa entidad subnacional que podemos llamar provincias en este caso, o regiones en otros, o departamentos, sino que lo es solamente el Estado argentino, Perú, Chile, etc. Igual, en materia de derechos políticos, te soy muy honesto, esta es una opinión personal que seguramente algunos que me están escuchando conocen más del sistema político, de los derechos políticos que yo, a lo mejor no coinciden. El sistema interamericano no ha sido muy rico en su jurisprudencia en materia de derechos políticos. No porque no se haya pronunciado en algunos casos, pero no seguro en materia de reelección, salvo en este caso, y no seguro tampoco, o mucho menos, respondiendo a tu pregunta, sobre sistemas subnacionales como podrían ser las provincias. Ahora, si lo que vos pretendés detrás de tu pregunta es insinuarme para que yo diga si a la luz de la opinión consultiva número 28, las provincias de Formosa, Santa Cruz y La Rioja han devenido sus cartas constitucionales en inconvencionales, no te voy a contestar. Te lo voy a dejar para que vos lo evalúes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estoy leyendo. Bueno, dice muchas gracias, muy claro, doctor. Excelente exposición. ¿Y si no cambia el partido político a pesar del cambio de la figura, es democrático? Si no cambia el partido político a pesar de la figura, a ver, sería una reelección del mismo partido en el gobierno, pero sin la figura del presidente. ¿Entiendo bien la pregunta? No sé, Ernestina la hizo, si nos puede... A ver... Sí. Sí, correcto, acá contesta. A ver, vamos por partes, diría Jack the Ripper. Primera cuestión. Yo señalé cuando analicé los requisitos de idoneidad, necesidad, proporcionalidad,
algo que hace a los sistemas políticos de acuerdo al modelo constitucional, pero fundamentalmente de acuerdo al modelo de la democracia representativa que impulsa, propugna o de alguna forma adopta la Carta Democrática Interamericana. Uno de ellos es la alternancia en el poder. Después están sistemas de partidos políticos, más hegemónicos o menos hegemónicos. Yo mencioné al pasar México. México fue un estado que tuvo un estado hegemónico que tuvo durante 70 años el mismo régimen político. Tenía una reelección cada 6 años que no permitía, una elección cada 6 años que no permitía la reelección del presidente, pero evidentemente ese sistema político no favorecía la alternancia en el poder y de alguna forma favorecía una concentración del poder en contra de los derechos humanos. Esta sería la posición. En la medida en que los sistemas políticos tengan democracia interna dentro de los partidos políticos, primero que existan partidos políticos, no es una cosa menor. Los partidos políticos son elementos esenciales del sistema democrático, no son cualquier cosa, no son una asociación ilícita. Son elementos centrales del sistema democrático y el artículo 38 de la reforma constitucional del 94 ha sido categórico en este tema. Que nosotros vivamos a la luz de una crisis de los partidos políticos del año 2001 en adelante, producto de nuestra propia historia constitucional, no significa que nos olvidemos de eso. Después hay partidos políticos más hegemónicos y menos hegemónicos, hay partidos más mayoritarios, más de carácter ideológico, y hay partidos que cumplen la democracia interna o que no cumplen la democracia interna. Argentina creo que corrió el riesgo, espero poder decirlo en pasado, decir corrió y no corre el riesgo, de entrar en un sistema de partidos hegemónicos sobre la base de una disolución de partidos históricos que podía llevar a un sistema bastante peligroso similar al de México. Ahora, si en el medio los partidos políticos tienen mecanismos de alternancia, de discusión, de debate, de representación política interna y demás, y sistemas electorales que no hagan trampa, no es tan grave. Ahora, si en el medio no ocurren estas 3 cosas que te he dicho, es un tema grave más allá de la figura del presidente o de la presidente o de la figura del que lleva la titularidad del Poder Ejecutivo. No se puede entender un sistema político solamente con la letra de la Constitución. Uno tiene que entender también cómo funciona el sistema de partidos y cómo funciona el sistema electoral. Si uno entiende la organización constitucional, lo que en la parte orgánica de la Constitución, querido profesor de la Facultad Roberto Gargarella llama la sala de máquinas de la Constitución, más el sistema político, con conocimiento de cómo funcionan los partidos políticos y los sistemas electorales, va a tener una real dimensión de cuán democrática es esa sociedad. Si evalúa aisladamente las cosas, no va a tener una noción completa de cómo funciona la democracia en esa sociedad y, de acuerdo a la visión que yo les propongo, cómo se respetan los derechos humanos en ese país. Bueno, acá preguntan, ¿no habría que poner un límite a que se presenten alternativamente un matrimonio en periodos siguientes? ¿Cómo ocurre en nuestro país? La imaginación para violar la idea de la no concentración del poder como un valor constitucional es ilimitada. La Argentina se le ocurrió esto. Hay una provincia en la Argentina que lo hace hoy en día y que le permite tener una representación en el Congreso de la totalidad de un mismo partido político que se va renovando simultáneamente. Me refiero completamente a la provincia de Santiago del Estero. Y no lo digo en términos políticos, sino en cómo ha evaluado el régimen la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la provincia de Santiago del Estero, cuando analizó el intento de reelección del gobernador Zamora. Habría que poner una limitación, y si ponemos una van a aparecer otras. Si hay voluntad para hacer trampa, siempre van a aparecer otras. El grado de imaginación lo pueden ver ustedes en el voto de Zaffaroni de la opinión consultiva número 28. Porque hay que reconocer que el doctor Zaffaroni es un señor muy imaginativo.
casi siempre para pensar las trampas al sistema, no para respetar el sistema. ¿Te fuiste, Rocío? No, acá estoy, profe. Ah, bueno. Acá dicen, bueno, quería hacer una aclaración. El tema de la clase va a estar subida en el canal de YouTube pasadas las 24 horas, que justo me preguntaron. Bueno, después acá dice, doctor, ¿usted considera que nuestra democracia está en peligro? Yo creo que en la región latinoamericana la democracia es un valor que todavía no terminamos de consolidar de forma suficiente. Que el impulso democratizador que significaron los 80 se paró en gran medida en los 90 y no avanzó a favor de una mayor democratización en lo que va del siglo XXI. Creo que la Argentina en particular entró en una crisis de su sistema de partidos políticos muy importante, en un sistema de crisis social, económica, política muy importante del año 2001, del cual no terminó de salir, y dentro de eso creo que la democracia está mucho más erosionada de lo que me gustaría. No me animaría a poner en peligro, porque si no, no hubiésemos tenido elecciones regulares de la forma que hemos tenido, o no hubiésemos tenido respuestas tan contundentes por parte del voto popular en relación con la soberanía popular como las que hubo hace poco tiempo, o van a ser reafirmadas el próximo 14 de noviembre. Pero sí creo que la calidad democrática en la Argentina no es la que me gustaría, ni mucho menos es la que se pensó que íbamos a tener producto de la reforma constitucional que se llevó adelante en el año 1990. Y eso creo que tiene en gran medida que ver con una mirada populista que de alguna forma socava, como decía la Corte Interamericana, las bases mismas del sistema, que corroe al sistema democrático sin por ello ser tan explícito, pero que erosiona muchas veces la calidad de nuestro sistema político. Acá preguntan, dado que usted participó en la redacción en 2021, con su experiencia, ¿cuál debería ser conceptualmente la redacción de la cláusula de reelección para mejorar la calidad institucional? Volver a los 6 años que había antes sin necesidad de ninguna reelección. Es decir, que el señor que tiene el honor de ser presidente, o la señora que tiene el honor de ser presidente de la República, lo sea por 6 años más, que después se establezca una organización no gubernamental, una fundación que se llame Felices los Niños, o Marcelo López Alfonsín para el desarrollo de la democracia, pero que colabore al fortalecimiento del sistema institucional, pero sin necesidad de querer volver a... No me cabe la menor duda que lo que hizo con su ejemplo George Washington en la democracia americana debiera haber sido seguido a nivel latinoamericano. No lo fue así. Podría poner ejemplos más buenos, podría poner ejemplos más malos, podría poner ejemplos que a mí me gustan más o que seguramente a cada uno de ustedes les va a gustar más que a mí. Pero me parece que la ejemplaridad es central y si hay que volver a algo, en este caso yo creo que hay que decir el sistema de los 6 años no era malo. Creo que es bueno. A la luz fundamentalmente de lo que fue el desarrollo de todas estas ideas contrarias, a mi modo de ver, al sistema democrático que se desarrollaron en lo que va del siglo XX. Perfecto. Ahora te doy la palabra, Pedro. Vamos con las últimas 2 preguntas. Leo una y vamos con Pedro. Clara pregunta, doctor, ¿considera que en Formosa hay un sistema democrático viciado tomando en cuenta a los años en que no hay cambio de gobernador? ¿Cómo se podrá subsanar esto? La respuesta es contundentemente sí. A la primera parte de la pregunta. La segunda, de cómo se puede subsanar esto, creo que es la expresión de un sistema político que se hace el distraído. Porque lo de Formosa es grave, honestamente, es grave, es mucho más grave de lo que a veces aparece espasmódicamente con algún informe de televisión o con alguna noticia con la que sale a la luz. Los invito a leer informes de
Human Rights Watch, de una organización no gubernamental americana, quizás la más seria en lo que tiene que ver con el seguimiento del sistema democrático a nivel regional. José Luis Vivanco es su secretario general o su director ejecutivo. El informe que tiene sobre Formosa, fundamentalmente lo que fue este último tiempo, pero básicamente del régimen político. La Constitución de Formosa no es mucho más diferente que la Constitución de Chaco, no es mucho más diferente que la Constitución de Corrientes o la Constitución de Misiones, para hablar de 3 provincias del NEA. Sin embargo, ahí, evidentemente, el sistema de partidos y fundamentalmente el sistema del partido de gobierno hace que haya habido un desequilibrio absoluto, donde hoy en día claramente se persiguen opositores políticos. Y esto está en contra de cualquier sistema democrático. Y desgraciadamente a nivel nacional, nos hacemos los distraídos. O miramos para otro lado. O no somos lo suficientemente claros. La única respuesta que prevé la Constitución Nacional frente a sistemas como este es la intervención federal. Bueno, ahí justo Tania Espinosa dice, soy de Formosa y no se vive la democracia. Bueno. Coincido con vos, Tania. Pedro, ya te estoy reactivando el audio. Ahí ya tenés audio. Hola. Bueno, gracias por permitirme otra pregunta. No, la duda que me surgió también es si la Corte Interamericana o algún sistema como la OEA plantea, o la ONU misma, alguna forma de controlar el tema de los planes sociales, que casualmente siempre van en aumento de la mano de los éxitos, más allá de que, bueno, ahora se pueda llegar a haber dado una excepción que tal vez confirme la regla, con los gobiernos que se perpetúan en el poder, aunque cambiando de figura en el Ejecutivo. Si hay alguna forma, básicamente la pregunta es esa, que planteen los organismos internacionales para que los países deban respetar el derecho internacional básicamente eso, si de alguna forma plantean un esquema para que se pueda ejercer un control de convencionalidad respecto de lo que son los planes sociales y estas salidas de no creación de empleo real y cooptación o lo que pareciera ser una cooptación de algún grado de voto por parte de ciertos partidos, digo. A ver, hay varias cosas en tu pregunta que más que pregunta es una respuesta. Primera cuestión, no pensemos que necesariamente la existencia de planes sociales suponen sistemas de cooptación y demás. Los planes sociales lo que supone es que hay pobres. Entonces la mejor forma para que no haya planes sociales es que no haya pobres. La mejor forma para evitar esto es que tengamos menos pobres. Si tenemos menos pobres, vamos a tener menos planes sociales, menos. Ahora, si lo que tenemos son sistemas políticos que favorecen la cooptación y cuyo modelo económico es una construcción de mayor cantidad de pobres y un incremento de pobres que tiene como objeto la perpetuación del poder, estamos en presencia de algo complicado. Creo que por ahí es donde viene tu preocupación. Ahora, no creas que una respuesta a esos problemas lo vas a encontrar en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esto está dentro del principio de subsidiariedad. La mejor forma de respetar los derechos humanos, primero la tienen los países fronteras adentro. Entonces, lo que tienen que hacer es tener sistemas políticos y sistemas económicos y modelos sociales que superen estándares de pobreza. Yo no voy a caer en la frase tan remanida porque creo que por suerte, este periodo de pandemia nos ha permitido reflexionar un poquitito y hoy nos empezamos a preocupar por algo que no nos preocupábamos hace tanto, como es tener el 50% de pobres. Sí. Preocupante que la pobreza se haya extendido tanto junto con
los últimos 35 años de democracia en Argentina, y sí es preocupante, porque puede ser que alguien empiece a confundir y piense que en realidad la democracia genera pobres. La democracia no genera pobres. El populismo genera pobres, construye pobres, se alimenta de pobres, se retroalimenta de pobres. La forma de la democracia representativa está en contradicción con la pobreza. Y ojalá lo entendamos, que la democracia no es solamente libertad, que la democracia es libertad más igualdad, y que esa democracia que es libertad más igualdad supone respeto no solamente de los derechos humanos de primera generación, los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, que son exigibles, donde los criterios que ha venido estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos son cada vez más progresistas y yo acompaño, pero no van a ser una respuesta sustitutiva a lo que no sepamos hacer los argentinos en Argentina, los peruanos en Perú, los chilenos en Chile o los mexicanos en México. Perdón, ¿lo puedo interrumpir un segundito? Dale. No, más que nada, por ahí para salir un poco de Argentina, yo he escuchado, tal vez estoy equivocado, que en Venezuela, por ejemplo, reducen mucho los temas de subvenciones sociales con respecto a algo que llaman el carné de la patria o algo por el estilo, que si uno no está metido en esa maquinaria burocrática estatal, se pierde un montón de beneficios y yendo a pelear uno a uno con su sueldo en el supermercado pierde como loco, digamos. O sea, es como que la única opción que uno tiene es recurrir al Estado para poder vivir al día a día, viendo colas interminables y generando esa situación. Digo, tal vez en esas cosas que se ve muy claro, por lo menos para mí, que la cooptación del Estado le sirve al Estado, a un gobierno para perpetrarse. Los organismos internacionales nunca dijeron nada respecto, por ejemplo, al derecho humano de derecho de acceso al trabajo y que los gobiernos tengan obligación de generar políticas que generen trabajo real. A ver, lo máximo que tiene el sistema regional frente a situaciones como la de Venezuela es expulsar a países como Venezuela del sistema interamericano. Venezuela no integra la OEA porque fue echado. Sí. Entonces el ejemplo es bueno porque a veces se confunde y vienen discusiones, si me permitís, discusiones berretas, ¿no? Que Venezuela, que sí, que no. Venezuela es una dictadura, punto. A las dictaduras no entran las reglas de la democracia. La dictadura se las combate. Sean en la Argentina, sean en Chile, sean con Pinochet, sean con Videla o con Maduro. Uno puede entender que a lo mejor el régimen de Chávez era un régimen populista y que podía derivar en un régimen autoritario. Pero eso era en 1999. La Venezuela de Maduro del año 2021, la Nicaragua de Ortega del año 2021, se llaman dictadura, no se llaman de otra forma. No se llaman de otra forma. Hay mecanismos internacionales para esto, son los que prevé la Carta Democrática Interamericana. ¿Alcanzan? Y mirá, en la medida en que todavía tengamos ideas de soberanías nacionales, de autodeterminación de los pueblos y demás, vamos a tener siempre ruidos con este tipo de cosas. Yo no estoy a favor de la intervención, no creo que la respuesta sea la intervención solamente, pero sí que tiene que haber mecanismos políticos como los que existen en el caso de Venezuela, por ejemplo, a partir del Grupo de Lima, donde también interactúa la Unión Europea, para tratar de buscar salidas negociadas al sistema que están asfixiando los derechos de la población. Esto que vos señalas en relación con los planes sociales, esto que vos que se conoce acertadamente como el carnet de la patria, son mecanismos de formación propios de una dictadura. Acá no entran en juego los mecanismos de salvaguarda del sistema democrático porque estamos fuera de la regla de juego. Yo te puedo decir cómo funciona, cómo se juega el fútbol. Ahora, si cada uno va a agarrar la pelota con la mano y va a tirar al arco con la mano, y bueno, ya estamos jugando otra cosa. ¿No? Esto es otra cosa. Lo que vos señalás de Venezuela es otra cosa. Lo que se está viviendo en Nicaragua es otra cosa. Y te lo dice alguien que, para que tengas idea, con su edad, que tiene 59 años, en algún momento fue absolutamente solidario con el Frente Sandinista. Es decir,
y entendió que la revolución en Nicaragua significaba una salida de la dictadura de Somoza hacia un régimen que podía llegar a ser considerado de un socialismo democrático. Esto que estamos viviendo con el mismo personaje es una parodia ridícula de lo que se pensó el sueño de Sandino. Entonces, seamos sinceros, cuando hablamos de Venezuela, la Venezuela de ahora, llamemos la cosa por su nombre.